Para hoy quiero compartir el tema, Cristo sufrió la cruz. Y como era un poco largo, lo dividí, así que ahora vamos a ver la primera parte. La primera parte de Cristo sufrió la cruz. Porque aquí en Hebreos 12, observen lo que dice. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice, el cual con el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Cristo Jesús voluntariamente fue a la cruz. Cuando nosotros preguntamos, ¿quién mató a Cristo? ¿Los judíos o los romanos? Y yo le he hecho esa pregunta a muchas personas. ¿Quién le mató? Pero cuando vamos a Juan, el libro de Juan dice que Cristo voluntariamente puso su vida al servicio nuestro. Sabemos que los judíos en multitud gritaban, crucifícale, crucifícale. Pero Cristo murió por amor, voluntariamente, por nosotros. Cristo experimentó en su propio cuerpo el castigo de la cruz, la tortura de la cruz. No ha habido una muerte más atroz que la muerte de cruz. Es impresionante. No tuve el tiempo de estar afanado en otras cosas y viendo los temas del campamento y eso, pero es una muerte atroz. Lo voy a compartir algún día a ustedes. Lo que ocurre con el cuerpo humano de un hombre colgado en la cruz. Y entender que la actividad ese día para Cristo comenzó a las 6 de la mañana. Todo el movimiento. En la Biblia, como voy a hablar de Cristo sufrió la cruz, la primera parte, en la Biblia no encontramos ningún registro, ningún versículo, ni capítulo, ni frase que diga que nosotros hemos de estar compartiendo o llevar colgando una cruz. Mucha gente que se cree religiosa carga una cruz, pero la cruz para el creyente es un símbolo de maldición, como vamos a ver hoy, un lugar de tormento. Para los hebreos, la cruz es una espada. Menos usan los hebreos el símbolo de la cruz, que se parece a una espada, con la cual mataron a miles y miles y miles de judíos. Cristo sufrió la cruz. Lo que tú y yo merecíamos. Porque somos pecadores. Pero Él jamás hizo pecado. Dios, en su palabra, la Biblia, siempre mostró en el Antiguo Testamento cuadros para hablarnos de Cristo. Y aún nos mostró cuadros del Cristo crucificado. ¿Cómo iba Él a morir? Así que Dios siempre le mostró a los judíos en el Antiguo Testamento cuadros de Cristo crucificado. Por ejemplo, cuando estudiamos la vida de Abraham, y Dios llama a Abraham, y Abraham sigue a Dios, y cuando llega el cumplimiento del tiempo, como dice Gálatas capítulo 4, versículo 4, Dios habla con Abraham y le dice que ofrezca a su hijo, su único, Isaac, en holocausto. Capítulo 22 del Génesis. Vamos allá, mirar ese hermoso cuadro. Génesis 22. Y observemos aquí, por favor, algo muy interesante. Ustedes saben la escena, capítulo 22. Y voy a leer. Aconteció desde estas cosas, que después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah,
y ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué pasaría si Dios te dice a ti que hagas eso con uno de tus hijos? ¿Lo harías? 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y albardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? Al tercer día alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Ahí hay una cosa muy interesante. Para Abraham, su hijo murió cuando Dios le dijo. Abraham demoró 3 días para llegar, recién se demoró en 3 días en visualizar de lejos el lugar. Un cuadro de Cristo. Para Abraham su hijo estaba muerto cuando Dios ya le habló y empezó a caminar. Al tercer día. Siempre el tercer día en todo el Antiguo Testamento se refiere a Cristo. Siempre, siempre, siempre. Cuando estudia la Escritura de la palabra de Dios. Al tercer día, versículo 4, alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho que dice, iremos significa más de uno. Observen el lenguaje. Esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham sabía que tenía que matar a su hijo porque dice adoraremos. La palabra adorar en la Biblia siempre tiene que ver con sacrificio, siempre, 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 siempre. Con un dejar del hijo. Y aquí Abraham sabía que tenía que matar a su hijo en el monte Moría. Sabía. Pero hay una cosa interesante que tenía Abraham, y eso es fe, porque le dice a los 2 siervos, que son los 2 testigos, los 2 ladrones que estaban al lado de Jesús, uno a cada lado, y dejaron hasta ahí, y él sube solo con su hijo, porque Abraham es un cuadro de Dios Padre, Isaac es un cuadro de Dios Hijo, y dice, iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Ahí está la fe de Abraham. Volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Comenzaron a subir el monte. 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego. Aquí tenemos fuego, tenemos la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está? Porque el hijo sabía que iba a adorar a Dios y se requería de un animal. ¿Dónde está el holocausto? El cordero para el holocausto. Y respondió Abraham, versículo 8, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e íbamos juntos. Nuevamente la fe de Abraham. Ese no es mi problema. Dios se va a proveer. En ese instante, Isaac entendió que él era el cordero. Y no huyó. ¿Tú habrías huido? Sí, ¿verdad? Patita, ¿para qué te quiero? Cerro abajo corriendo. Él supo. Al tercer día. Esto es un cuadro que Moisés nos pinta en Génesis. En el libro de Génesis ya venía pintando cuadros acerca de Cristo. En Éxodo contamos las serpientes, contamos el milagro de Dios. Y suma y sigue. Otra cosa interesante, estoy hablando de la cruz. La viuda de Sarepta, en el tiempo de sequía, cuando el profeta va a pedirle agua. En primer libro de los Reyes, por favor, capítulo 17. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 8.
Vino luego a él palabra de Jehová, esto es al profeta Elías, diciendo, levántate. Tenemos que recordar que aquí estamos en una sequía, una tremenda sequía que había y hambruna en aquel entonces. Dios le dice al profeta Elías, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allá, vive allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. 17:11. Y yendo ella para traérsela, él le volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella, versículo 12, respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora, observen por favor, y subrayen con la Biblia, dice, y ahora recogía, ¿qué cosa? 2 leños. Uno vertical y otro horizontal. ¿Qué es eso? La cruz de Cristo. Recogía 2 leños, dice la mujer, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos, ¿qué dice? Morir. Miren la esperanza linda que tenía la señora. Se comían ese último pan y esperar el momento de morirse. ¿Cómo sigue la historia para que no queden tristes ustedes? 13. Elías le dijo, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa. ¿Cuánto tiempo? Muchos días. Muchos días. Y la harina de la tinaja en ocasión y el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Maravilloso. Esta mujer creyó en la cruz de Cristo. Confió en lo que el profeta le dijo, porque el profeta le había hablado a Dios. Qué interesante. Vemos otro ejemplo maravilloso en el libro de Números. Números 21, con la serpiente de bronce. Esto es en la ley. Número 21. Dice aquí, en el libro de Números, capítulo 21, en el versículo 8. 21:8. Y Jehová dijo a Moisés, hazte versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla en una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Qué interesante. Bronce habla de juicio. ¿Cuántas serpientes tenía que poner? Una. Si ustedes miran el símbolo de la salud, los que dirigen la salud y que... mejor no sigo, ponen 2 serpientes. Noten, porque nosotros estamos bombardeados de logos, más que nunca, y todos los logos hablan, y muchos creyentes usan logos y en sus ropas y cuestiones, y no se dan cuenta que todo es adoración al diablo. Cristo dijo, o sea, Dios le dijo, una serpiente de bronce, no de oro, ni de plata, ni de barro, de bronce. Interesante. El bronce siempre tiene que ver con el juicio, con juicio.
Y como los hebreos estaban tan rebeldes y en contra de Dios, Dios los castigó enviándole serpientes que le mordían a la gente y morían. Y empezó a morir mucha gente. Vinieron a Moisés y Moisés habla con Dios y Dios le dice esto a Moisés. Pon un asta en alto y una serpiente allí, de bronce. ¿Sabe que cuando hay sol, el bronce brilla y se ve como luminoso? Así que de cualquier parte se podía mirar y resplandecía ese bronce allí en la serpiente. Ese era un cuadro de Cristo. Totalmente era un cuadro de Cristo. Lo más interesante en ese pasaje de aquel entonces, que cualquier persona que mordía una serpiente, cualquier persona ya estaba mordida por una serpiente, tan solo debía de mirar la serpiente de bronce que estaba puesta en alto. Mirarla, no tenía que creer. Nada de fe, solo mirarla y era sanada automáticamente. ¿Será verdad, te preguntas tú? San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3, aquí encontramos en esta escena el Señor Jesucristo tranquilo en su casa y viene este hombre a preguntar y hablar con Cristo, llamado Nicodemo. Llega Nicodemo una noche para que nadie lo vea que está entrando donde dormía Jesús, para que nadie lo criticara porque era un maestro de la ley. Nicodemo. Dice San Juan 3, versículo 14. Cristo le dice a Nicodemo, y como Moisés, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así, del mismo modo, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. 15. Para que todo aquel que en él cree, aquí comienza el creer, la fe, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En la serpiente de bronce que Moisés levantó, la gente tenía que mirarla y era sanada momentáneamente, solo de la picadura de la serpiente para no morir. Pero aquí Cristo le habla a Nicodemo de una fe. Si la persona tiene fe, va a ser salvada eternamente. Pero el cuadro es el mismo. Estaba esa serpiente de bronce representando a Cristo, que estaba puesto en un asta, no parado sobre la tierra, tal y cual Cristo iba a ser puesto, como el camino que nos iba a llevar. Hay muchos cuadros en la Escritura, en la Biblia, que encontramos nosotros que nos hablan acerca de la persona del Señor Jesucristo. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, y en el versículo 5, observemos por favor el versículo 21. 5:21. El apóstol Pablo dice aquí, en segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado. ¿Quién es ese? Jesucristo. Cristo nunca conoció pecado, vale decir, Cristo nunca cometió ningún pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En Él. La palabra más importante encontramos ahí en todo este versículo es la palabra en. Dios nos hizo justo en Cristo. Y cuando nosotros creemos en Cristo, podemos ser salvos eternamente, no temporalmente, como fue para los judíos en aquel entonces en el desierto. La cruz simbolizada en el Antiguo Testamento de parte de Dios para los hebreos, mostrándole por cuadro lo que iba a venir en el futuro. Cristo sufrió la cruz. Él la sufrió. Y Dios le mostró a los hebreos a través de cuadros que esto iba a ser así. Cristo fue crucificado en el monte Gólgota, en el Gólgota, o la calavera, que es el mismo lugar
en donde Abraham preparó para sacrificar a su hijo. Es el mismo monte, es exactamente el mismo lugar. Todos los entendidos y teólogos que les gusta este tema dicen exactamente lo mismo. Vamos, por favor, al libro de San Juan, capítulo 19. San Juan 19. Aquí la escritura, la palabra de Dios, nos dice algo muy interesante en San Juan, capítulo 19, versículo 17. San Juan 19, 17. Dice, y él, esto es Jesucristo, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también, versículo 19, escribió también Pilato un título que puso sobre la cabeza, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos que leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Interesante, muy interesante lo que hace este hombre Pilato. No solamente fue el que se lavó las manos y entregó toda la culpa del peso de la muerte de Cristo a los judíos, sino que también él escribe, por cuestión de él, escribe un título, Jesús Nazareno, Rey de los judíos, Rey de los judíos. Y a los judíos les molestó eso, nosotros no tenemos ningún otro rey que César, porque ya desde el Antiguo Testamento venían rechazando a Dios como rey, cuando pidieron un rey, ¿recuerdan cuando yo hablé de eso? Siempre pidieron un humano a quien tocar, a quien ver. Y rechazaron a Dios. Y los judíos vienen a reclamarle a Pilato. Le dicen, no, borra, saca ese nombre, Rey de los judíos. Ponen cualquier cosa, pero no Rey de los judíos. Y Pilato le dice, y lo enfrenta y le dice, lo que es escrito, es escrito. Veámoslo mejor. Estaba en el versículo 22. Voy a leer del 21 que me faltó. Dijeron a Pilato, los principales sacerdotes, observen, la gente que conocía la Biblia, los principales sacerdotes de los judíos, no escriba Rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey, que Cristo dijo, soy Rey de los judíos. Respondiendo Pilato, lo que he escrito, yo soy la ley, punto. Así que toda persona que miraba el título en aquel entonces, cualquier persona de aquel entonces podía entender aquella frase porque estaba en los tres idiomas predominantes de aquel entonces. Interesante, ¿no? Así que cualquier persona que sabía leer en cualquiera de esos tres idiomas más importantes de aquel entonces, entendieron que Cristo era el Rey de los judíos, mientras estuvo en la cruz. Qué interesante. Isaías es quien nos pinta el cuadro más completo. El dibujo más completo de Cristo en la cruz lo encontramos en Isaías capítulo 53. Isaías 53. Observemos aquí lo que nos dice este gran profeta. Capítulo 53 del libro de Isaías. Observemos, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Nadie. Eso les daría la respuesta. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y agrega, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Toda esa frase que acabo de leer yo del versículo 2, la primera frase del versículo 2, los judíos sabían exactamente a quién se refería. Porque ya la Biblia decía que de la raíz de David, ¿cómo se llama la otra palabra? Se me fue. Del vástago de David iba a venir quien le iba
a gobernar a ellos. Así que ellos sabían el lenguaje de lo que estamos hablando aquí mucho mejor que tú y yo. Versículo 2, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos sin atractivo para que le deseemos. Aquí está mostrando Isaías cómo es el rostro, en este caso, de Jesús. Totalmente figurado. Recuerde que le pusieron una corona de espinas y la espina le rompieron toda la frente. No solo eso, sino que también la Biblia dice que le arrancaban la barba. Y al arrancar la barba salía con piel y todo porque eran muchos vellos en su rostro. Así que no era algo hermoso ni como los dibujos que hacen de Cristo, porque nadie pudo hacer un dibujo de Cristo y que permanezca hasta el día de hoy. Todo lo que se muestra es fantasía del hombre, solamente fantasía del hombre. Todas esas cuestiones. 3, agrega, está hablando de Cristo, despreciado y desechado de entre los hombres, varón de dolores, porque sufrió mucho Cristo en ese tiempo del juicio y la crucifixión, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, y habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Allí el profeta Isaías nos muestra al Cristo en la cruz. Muchos se preguntan, ¿con qué rostro? ¿Con qué rostro? ¿Con qué cara irá a venir Cristo a buscar su iglesia? ¿Con el rostro que nació? ¿O con el rostro figurado, desfigurado de la cruz? Buena pregunta, estúdielo. Cristo, hermanos, tomó nuestro lugar. Y el profeta aquí nos pinta el lugar. Cristo sufrió en la cruz. Dios no solamente le pintó cuadros a los judíos que no quisieron entender nunca aquellos cuadros, sino que Cristo murió con el castigo que merecía un maldito. Ese castigo le dieron. Los malditos eran colgados. En sus Biblias, por favor, en la ley de Moisés,
en Deuteronomio, capítulo 21. Observemos lo que nos dice. Deuteronomio, capítulo 21. Da montones de reglamentos, leyes, la escritura, pero cuando llegamos a capítulo 21 del libro de Deuteronomio, en el versículo 22, observen. Si alguno hubiere cometido, versículo 22, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo castigaréis en un madero, lo colgaréis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminaréis la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Aquí vemos que cualquier persona que era colgada era un maldito. Lastimosamente, mucha gente, muchos creyentes, miles de creyentes fueron colgados. ¿Saben ustedes? Ya no me acuerdo cómo se llama esa muerte, que otros los ponían en grandes postes, pero en la punta como en lanza, y lo ponían acostado de espalda así, ¡pah!, lo sentaban allí. ¿Cómo se llama? Esa, empalado. Miles de personas. Era la muerte más maldita, el ser colgado. Pablo nos muestra en el libro de Gálatas, nos habla de esto que está en Deuteronomio. Por favor, en su Biblia, Gálatas y el capítulo 3. Observemos lo que Pablo nos ilustra aquí. Gálatas, capítulo 3. Versículo 13. Pablo escribe esta carta a los creyentes en Galacia y le dice, capítulo 3, versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Observen, Cristo nos redimió, nos libró cuando creímos en Él de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Cristo fue hecho por nosotros maldición. ¿Por qué? Porque fue colgado y cargó en su cuerpo el pecado nuestro. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito. Noten que le ponen entre paréntesis. ¿Por qué? Porque aparece en Deuteronomio. Porque está escrito, maldito todo es que es colgado en un madero. Cristo entonces toma libremente y abiertamente nuestra maldición. 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Dios había prometido a Abraham cuando lo llamó, capítulo 12, y le dice, bendita, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y aquí Pablo está hablando de eso. Gracias a la promesa que Dios hizo a Abraham, nosotros podemos ser librados al creer en Cristo de la maldición de la ley. Gálatas, capítulo 3, versículo que acabo de leer, 22 y 23. Qué interesante lo que dice la Escritura. Cristo fue muerto con el castigo que merecían los malditos. Y Cristo, al saber todo lo que tenía que ver con la cruz, acepta voluntariamente la muerte de cruz. Cristo fue obediente hasta la cruz, hasta morir en la cruz, al igual que Isaac fue obediente. Cuando Isaac, que tenía entre 15 y 17 años de edad, en comparación a su padre, que el padre tenía 115 a 117, porque nació el chico cuando tenía 100 años, Abraham, de edad, y ya la gente no vivía miles de años, ya se había cortado, porque estamos en el capítulo 22 del Génesis, ¿verdad? Se había cortado la edad del hombre. Así que cuando el hijo le pregunta, Isaac le pregunta, papá, aquí tenemos el fuego, la leña, el cuchillo, ¿más dónde está el cordero para el holocausto? Dios se proveerá, hijo mío.
Ahí él entendió que era el hijo. Y voluntariamente ese hijo se pone bajo la autoridad de su padre, Abraham. Y permitió que Abraham pusiera piedra sobre piedra en el altar, colocar la leña, y la Biblia dice que tomó a su hijo, como tomara un bebé, un viejito de 115 o 117 años de edad, toma al hijo y el hijo se queda quietito, como que está llenito y limpiecito, y lo pone sobre la leña. Dice la Escritura que, lo pueden leer el capítulo 22 del Génesis, levanta el cuchillo, Abraham para degollar a su hijo, y cuando ya iba así, no cuando estaba aquí, sino que cuando iba así, le habla el Señor a través del ángel. Abraham, ya sé que eres obediente. Y mira, dice la Escritura, Abraham, había una zarza. Las zarzas tienen espinas. Y dice que había un cordero allí, en esa zarza, tomado de los cuernos. O sea, ese animal tenía la corona de espinas sobre su cabeza. Y Abraham baja a su hijo y cambia el animal. Dios se proveerá hijo de cordero para el holocausto. Eso es fe. Isaac fue un joven extremadamente obediente a su padre hasta morir, si es necesario, para que su padre haga la voluntad de Dios. Por eso que Isaac es un cuadro perfecto de Cristo. Perfecto. Y Cristo fue obediente al Padre. Que cuando está aquí en la tierra y ver cómo eran los hombres y tanto que le jodieron la pita, como decimos en Chile, al ministerio de Cristo, él igual lo hizo en obediencia al Padre. Cristo fue obediente hasta la muerte, aún cuando venía el diablo a meterle el pajarito en la cabeza. Siempre hay gente, aún creyente, que van a llegar a tu vida y te van a meter el pajarito en la cabeza. Siempre hay gente que va a meterte una idea extraña. No crean ustedes que Cristo no vino. Claro que fue a Cristo. Vamos a la Biblia. En el libro de Mateo capítulo 26, por favor. Mateo 26. Aquí llega el diablo a meterle pajarito en la mente de Cristo. Porque ya lo había hecho en el capítulo 4 con la tentación. Capítulo 26 y en el Mateo 26, versículo 39. Yendo un poco adelante, Jesús había pedido a dos hermanos y a Pedro para ir a orar con ellos. Yendo un poco adelante y se postró sobre su rostro, orando y diciendo, esto es Jesucristo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Sino como tú. Aquí Cristo le dice, Señor, estoy listo para hacer tu voluntad. Que se haga tu voluntad en mi vida. Cristo fue obediente al Padre. Amén. Para que lo crean. Filipenses capítulo 2. Observemos que muchas veces pasamos por allí, pero no nos damos cuenta de los detalles. Es muy común eso en nosotros. Yo le compartí al hermano Miguel en la semana la lectura diaria. Eso. Que de repasar por una vez más los libros que estamos estudiando, de Éxodo en este caso, la lectura diaria, es brillante pasar nuevamente y ver que el Señor te muestra otras cosas. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Observen, en el versículo 8. Y estando en la condición de hombre, que está hablando de Cristo, se humilló a sí mismo, haciéndose, que dice, obediente, haciéndose obediente hasta la muerte. Noten que no termina el versículo, sino que agrega hasta la muerte, y dice el versículo 8, y muerte de cruz. Muerte de cruz. Porque no cualquiera muere en la cruz. Ahí sí que tiene que ser bien machito. Mucha gente dice, ay, que ese sí que era hombre cuando se ahorcan, hombres que se ahorcan. Porque se ahorcan más hombres que mujeres, ¿saben de eso? El gran porcentaje de gente que se quita la vida ahorcándose son hombres. Yo en mi vida he sabido de una sola mujer, en mi vida.
que se ahorcó. Pero siempre hombres. Y la gente dice, hay que ser valiente para ahorcarse. No, los cobardes se ahorcan. ¿Por qué son cobardes? No son capaces de enfrentar el problema que están viviendo. No son capaces de enfrentarlo. Y a veces se ahorcan por tonteras. Digo yo, ¿por qué no dan todos sus, váyanse al hospital y den todos sus órganos y le saquen ahí a sangre pato todo y después muéranse tranquilos? ¿Qué hacen? Se ahorcan, amargan la familia por los gastos y no dan ningún órgano. Y así gente no es necesaria, así. Cristo murió voluntariamente. Y para concluir, hermanos, la muerte de Cristo fue muy dolorosa. Muy dolorosa. Isaías nos muestra en el capítulo 50 lo siguiente. Isaías capítulo 50. Veamos aquí la escritura. Y en el versículo 6, 56, dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Así que no fue fácil para Cristo, hermano. No fue fácil morir en la cruz de Calvario. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, por favor, en sus Biblias. Aquí la Biblia, en Hebreos capítulo 2 y en el versículo 10, observen lo que nos dice. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por, observen, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Así que no fue una muerte fácil para Cristo, porque Cristo estaba sano físicamente y Él fue desangrándose lentamente. Y es increíble, tal y cual la Biblia dice, un cuerpo sea de un ser humano, un animal, si le se saca la sangre, se muere. Se muere. ¿Y por qué se muere? Porque Dios ya le había dicho a los judíos en el Antiguo Testamento que la vida está en la sangre. Y por eso Dios dijo que la sangre el hombre no debe de beberla. Y se le ha de sacar toda la sangre a un animal antes de despostarlo y que nosotros lo comamos. Lentamente se le fue la vida al Señor Jesucristo. Cristo sufrió la cruz porque Él era el único que nos podía salvar. ¿Escucharon bien? El único, al igual al leer el libro del Apocalipsis. Cuando estaba el rollo cerrado. Y Juan, quien está escribiendo, dice, lloraba yo mucho, porque no había quien abriera el libro y saber qué estaba escrito allí. No había quien, no había nadie digno, dice la Escritura, de abrir el sello para poder leer. Cristo era el único y es y fue en aquel entonces el único digno de morir por ti y por mí, porque la sangre de Él era una sangre limpia, perfecta y pura. Nosotros no tenemos esa sangre, lastimosamente. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timoteo capítulo 2. Veamos por favor en el capítulo 2 de 1 Timoteo, versículos 5 y 6. Observen, Pablo escribiéndole al joven Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Versículo 6. El cual, Jesucristo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. No hay otro, no hay otro.
fuera de Cristo que nos pueda salvar. Y eso fue lo que Dios permitió para nosotros. Por eso debo de pensar y meditar y ver qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de la muerte de Cristo. Hoy en día no le estamos dando mucho valor a la muerte de Cristo. Muchos creyentes en el día de hoy no estamos viviendo la vida digna de un hijo de Dios. Y nos mimetizamos al igual que el resto de las personas que nos rodean. Pero siempre pensemos en Cristo, en la cruz, lo que sufrió, para que nosotros tengamos la vida eterna. Oremos. Padre bendito, santo y eterno, te agradecemos por tu palabra que es clara, es precisa, es sencilla, es fácil de entender. Que nosotros meditemos en el sacrificio perfecto que Cristo Jesús hizo por nosotros. Gracias, Padre, por esa bendita promesa que tú hiciste a Abraham, y que en Abraham y la simiente de él serían benditas todas las familias de la tierra. Y nosotros hoy, Padre, después de miles de años, estamos aquí, en este momento, tranquilos, disfrutando de tu palabra, la Biblia, creyendo lo que tú le dijiste a Abraham, y sin embargo, al llegar al Nuevo Testamento, Pablo nos confirma exactamente lo mismo. Gracias, porque Cristo es el camino que nos llevará al cielo. Y gracias, Padre, por aquellos que tienen la seguridad de salvación. Permite que nosotros estemos dispuestos a compartir tu palabra con la gente que no es salva todavía. Porque aún hay esperanza para la persona que está sin Cristo, pero nosotros debemos llevarle el Evangelio. Bendice a cada uno de mis hermanos en este momento. En el nombre de Cristo bendito, tu Hijo amado. Amén.